Rosario de la Frontera. Muchas gracias, señor presidente. El presente proyecto de ley viene en revisión de la Cámara de Diputados y tiene por objeto conciliar. Y acá en esta palabra, creo que es la primera palabra central en la cual debemos detenernos, ¿no? Habla de conciliar, armonizar, es decir, en ningún momento hace referencia a restringir, a limitar. Conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, derechos trascendentales de la forma democrática y republicana de gobierno, como verá. Que se quieren conciliar estos derechos con otros que también son trascendentes y esenciales en nuestra democracia, como son el uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada, durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuere su naturaleza. Todos estos, como vemos, son derechos trascendentes que buscamos a través de este proyecto de ley su armonización y su conciliación para que puedan ser ejercidos por los ciudadanos que puedan gozar y disfrutar de los mismos. Esta ley entiende por protesta o manifestación pública a toda reunión de personas que con un objetivo común, con o sin desplazamiento en el espacio de uso público por un tiempo determinado y sin violencia, reclama o reivindica derechos ante las autoridades públicas o entes privados. Dispone la norma que la autoridad de aplicación resguardará el desarrollo pacífico de la manifestación en la medida que la misma permite el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los referidos a la salud, transporte público, educación y bomberos. Quiero subrayar acá, señor presidente, que estamos hablando que se va a buscar garantizar la prestación de estos servicios elementales para el desarrollo de la vida y de la rutina diaria de cada uno de los ciudadanos y los habitantes de esta provincia. Que se habilite, aunque sea parcialmente, la circulación de personas y o vehículos en una dirección determinada. Estamos acá buscando resguardar y garantizar otro de los derechos trascendentales reconocidos por nuestra Constitución, como es el derecho a transitar libremente. Evite la comisión de delitos tipificados en el Código Penal durante los actos preparativos, desarrollo o desconcentración de las mismas, incluidos los daños a la propiedad pública o privada. Se haya realizado también la correspondiente notificación conforme lo determinado por la presente ley. El plexo normativo prevé también, señor presidente, que toda protesta o manifestación deba ser notificada con una antelación de 24 horas a la comisaría más cercana donde se desarrollará la manifestación o marcha o a la autoridad de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Seguridad y Justicia. Esta notificación tiene claramente, señor presidente, como finalidad que la autoridad de aplicación tenga conocimiento de que se va a llevar adelante alguna manifestación, alguna protesta o algún reclamo, es decir, el ejercicio de un derecho constitucional. Pero de ninguna manera la autoridad de aplicación, una vez que tenga conocimiento o que se notifique de esto, va a tener por finalidad prohibir o restringir un derecho trascendente como es el derecho a manifestarse, sino que lo que va a buscar que este derecho se pueda conciliar, se pueda armonizar con otros derechos constitucionales de otros ciudadanos que a lo mejor no están interesados o que a lo mejor no comparten inclusive quizás los motivos o los argumentos que puedan tener quienes se van a estar manifestando. Y esto va a permitir que se puedan organizar desde distintas áreas importantes, ¿no?, de nuestros gobiernos, como puede ser los gobiernos municipales, que puedan organizar, por ejemplo, la circulación y ordenar de alguna manera el tránsito en una ciudad. O va a permitir esta notificación también, por ejemplo, que las autoridades de salud de los hospitales, al tomar conocimiento de que va a existir una marcha o una manifestación, planifiquen y diseñen rutas alternativas para que las ambulancias, los bomberos, es decir, quienes integran los sistemas de emergencia, puedan también desarrollar sus actividades
sin que las mismas se vean entorpecidas y sin que se ponga en riesgo la vida de algún paciente o la vida de alguien que haya sufrido algún accidente, ¿no? Estos son claramente los objetivos que tienen esta notificación y se debe poner en conocimiento para que pueda existir una buena planificación el lugar de la concentración, señalando en el caso de que se trate de una marcha las arterias por donde se realizará el desplazamiento y la desconcentración, el horario de inicio y tiempo estimado de su desarrollo, el objetivo de la protesta o manifestación, pudiendo dejar constancia de los detalles del reclamo en el caso de que el mismo tuviera un objeto concreto. Y también marcar quiénes son los responsables o los organizadores de la protesta. Creo que es importante saber quiénes son los que se están manifestando y cuáles son los objetivos que persiguen con la misma, ¿no? O dónde está enfocado el reclamo. Luego, el proyecto de ley habla de aquellas protestas que se lleven a cabo sin haber dado cumplimiento con esta especie de protocolo que se trata de establecer para, reitero, conciliar y armonizar el ejercicio de derechos constitucionales. Estas manifestaciones, en principio, marca el texto que no serán permitidas, pero establece también que se deberá realizar una mediación obligatoria, coordinada por el Ministerio de Seguridad, y no podrá excederse por más de 2 horas. Y esta mediación tendrá por objeto identificar la demanda de los manifestantes a fin de canalizarla por la autoridad competente y establecer el cese de la perturbación. Acá me quiero detener en el concepto de mediación, que es el método alternativo de resolución de conflictos elegido para tratar de resolver la situación que se plantee ante una manifestación, un reclamo, una protesta que no haya dado cumplimiento con el protocolo, con los pasos que acá se tratan de establecer para conciliar, reitero, y me voy a cansar de reiterar este concepto, ¿no? Conciliar, armonizar distintos derechos constitucionales. El proyecto de ley echa mano a este método alternativo de resolución de conflictos, que es la mediación, que es un método en donde predomina el diálogo, en donde las partes son los protagonistas, en donde interviene un tercero imparcial, que es el mediador, que es un facilitador del diálogo y la comunicación. Es decir, no es una persona que va a tener en sus manos la decisión de imponer una solución, sino que va a tratar de acompañar a las partes para que a través del diálogo puedan llegar a una solución de ese conflicto. Quiero que quede bien en claro, porque me parece que es destacable también el método de solución de conflictos, el método alternativo de resolución de conflictos al cual se echa mano y a través del cual se pretende que se resuelvan las situaciones que se planteen a través del ejercicio de protestas que no cumplan por allí con algunos de los requisitos que se establecen en esta normativa. Después de esto, sí, tenemos que decir que en caso de que fracase o los manifestantes no se presenten en la mediación, se dará inmediata intervención al juez de garantía a fin de que se restablezca el orden y se determinen las responsabilidades correspondientes. Todo ello teniendo en cuenta que la intervención de las fuerzas de seguridad debe ser el último recurso y deberá actuar con estricto apego a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por las autoridades competentes. Es decir, acá también se está respetando, una vez más, señor presidente, la institucionalidad, la división de poderes, y se da intervención al Poder Judicial y al Ministerio Público para que sea desde allí, de donde, una vez ya superadas estas instancias previas, a través de las cuales se pretende armonizar y conciliar el ejercicio de derechos, se establezcan los caminos procedentes para restablecer la paz social y el ejercicio armónico de los derechos, ¿no? Luego el proyecto viene a modificar también el artículo 77 del Código Contravencional, Ley 7135,
estableciendo una nueva redacción del mismo que quedará con el siguiente texto: el que impida, altere u obstaculice la circulación de personas y vehículos por la vía pública o espacios públicos, o facilite o proporcione de manera onerosa o gratuita los medios necesarios para la comisión de dichas conductas. La sanción se elevará al doble cuando las conductas precedentes afectaren el tránsito por puentes, vías de acceso y vías selectivas del transporte público o sean cometidas por funcionarios públicos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta si las hubiere respecto al ordenamiento. Debo subrayar, señor presidente, que este último párrafo ya se encuentra vigente y venimos conviviendo y se vienen desarrollando múltiples protestas, manifestaciones y reclamos y peticiones ante las autoridades en este marco, ¿no? Finalmente, hacer algunas reflexiones respecto a lo que es nuestra democracia, que es el sistema de gobierno que hemos elegido, y más que sistema de gobierno, el sistema de convivencia que hemos elegido para poder alcanzar objetivos comunes y objetivos de desarrollo, como es justamente el bien común de todos los ciudadanos, ¿no? La democracia es, entre otras cosas, tolerancia, respeto por aquel que piensa distinto. También en la democracia debemos escuchar a las minorías. Y este proyecto, señor presidente, debemos dejarlo bien en claro, no tiene como objetivo silenciarlas, callarlas o restringir derechos. Vuelvo a insistir, el objetivo es conciliar y armonizar derechos constitucionales de todos los ciudadanos de nuestra provincia. No se le está pidiendo a nadie que resigne derechos. No lo estamos restringiendo, reitero. Lo que se busca es garantizar que se puedan ejercer de manera armónica los derechos de todos los salteños. Claramente tenemos disposiciones constitucionales. El artículo 14 es donde se consagran los derechos más trascendentes de nuestra democracia. Tenemos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, donde también se marcan estos derechos, ¿no? Y claramente estas normas, señor presidente, como así también la jurisprudencia reiterada en distintas instancias judiciales, marcan el carácter no absoluto de los derechos que disfrutamos como ciudadanos. Marca que estos derechos deben ser ejercidos con límites. Ese límite se encuentra en donde comienzan los derechos de los demás. Y estos derechos deben ser ejercidos también conforme a las normas y a las leyes que reglamentan su ejercicio. Espero realmente que los salteños sepamos entender que en estos tiempos difíciles es donde más tolerantes debemos ser, donde más respetuosos debemos ser de los derechos de los demás, y ojalá que sea una norma que contribuya para que entre todos podamos construir una Salta más justa. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de que nadie, mucho menos los poderosos, pueden atropellar a los más débiles. Pero todos tenemos que saber armonizar, tenemos que saber convivir, tenemos que saber conciliar nuestros derechos y tenemos que saber respetar el derecho de los demás. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias.